Señor Ricardo Arturo Murao Heredia, le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a esta Comisión de Cultura, a fin de que ya nos exponga sobre el tema y lo escucharemos muy atentamente, señor Ricardo. Adelante, tiene usted la palabra, le escuchamos. Muchas gracias, señor congresista Raime, y por su intermedio, un cordial saludo a los señores congresistas que conforman la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Asimismo, al señor jefe del Archivo General de la Nación, que está en esta sesión. Bueno, en principio, señor congresista, le traigo el saludo de la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información, ¿no?, que me ha encargado manifestar un atento saludo a ustedes y agradecer el momento, el espacio que se nos brinda para poder gestionar un poco esta norma, ¿no? Poder pronunciarnos y llevar la voz de los archiveros del Perú para que sea escuchada por tan importante comisión del Congreso de la República. Si me permite, señor congresista, sí, voy a incidir un poco más en los temas de detalle de la propuesta que ustedes nos han enviado para que podamos graficar un poco más a detalle alguna problemática que, si bien es cierto, no está recogida en esta norma, podría estarlo porque, como ya he comentado previamente, es un tema que está en manos del Congreso de la República porque tendría que aprobarse a través de una propuesta legislativa. Empezaré, si me permite, precisando que la problemática del Archivo General de la Nación no es una problemática reciente, ¿no? Es una problemática que data ya de muchos años y de la cual muchos de ustedes han escuchado. He escuchado además que los congresistas han intercambiado los detalles que hablaban de los robos de documentos históricos, no solamente en Lima, en el Archivo General de la Nación, sino en todo el Perú. O sea, el Sistema Nacional de Archivos está conformado no solamente por el Archivo General de la Nación, sino también por los archivos regionales, ¿no? Y seguramente muchos señores congresistas que proceden o provienen de las regiones del Perú tienen conocimiento de la álgida problemática que existe en los archivos regionales, en muchos de los cuales ni siquiera tienen locales propios. Así que me gustaría empezar en el análisis de esta norma precisando que se ha indicado que el nombre de la ley es el Ley del Archivo General de la Nación. A mí me gustaría precisar, señor presidente, que el Archivo General de la Nación ya tiene una ley orgánica, es la Ley Orgánica del Poder del Archivo General de la Nación. Esta ley tiene que estar referida y está en manos de ustedes que puedan fortalecer al Archivo General de la Nación y además al Sistema Nacional de Archivos. La finalidad de esta norma, de esta nueva norma que se va a discutir o que se va a generar en estas mesas de discusión que ha hablado el señor jefe del Archivo General de la Nación, tiene que ser por finalidad de fortalecer al Archivo General de la Nación y al Sistema Nacional de Archivos. ¿Por qué? Porque así como está funcionando, bajo esta coyuntura, bajo este contexto legal que existe actualmente, la realidad de los archivos realmente no es la que quisiéramos. Y menos aún si quisiéramos sumarle el ámbito de la gestión documental, en primer lugar. En segundo lugar, es importante indicar que se pretende, bajo este texto normativo, incorporar nuevos conceptos. Se ha hablado, por un lado, de patrimonio documental archivístico, por otro lado se habla de patrimonio cultural archivístico, pero, señor congresista, existe la Ley General de Patrimonio Cultural que ya precisa una categoría, que es la categoría de patrimonio cultural archivístico. Realmente incorporar nuevos conceptos, como actualmente existe en la ley del Patrimonio General, del Patrimonio Cultural de la Nación, ya hay un concepto. En la ley del Sistema Nacional de Archivos hay otro concepto. En el decreto ley 19.414 hay otro concepto. Entonces, realmente crear o innovar creando nuevos conceptos realmente es un tema que yo creo que no ayudaría mucho al esclarecimiento y al desarrollo, no solo de la archivística, sino de la gestión documental. Por otro lado, si me permite, hablando del Sistema Nacional de Archivos, sí, ahí coincido con don Jorge Ortiz, quien precisa que efectivamente la archivística se tiene que desarrollar desde dos puntos de vista. El archivo histórico, que es fundamental, pero también la gestión documental. La gestión documental está referida a la documentación que se genera en el día a día en la administración pública. Y dicho sea de paso, un video como este, por ejemplo, es parte de la gestión documental que debe ser incorporada en instrumentos archivísticos. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Porque es fundamental que se tenga en cuenta que la gestión de los archivos no solamente tiene que ver con los archivos históricos, sino con los archivos o con la documentación del día a día, incluida la documentación digital, con firma digital, que viene impulsando la Secretaría de Gobierno Digital.
Así que, en ese sentido, sí me gustaría puntualizar, para conocimiento de todos los señores congresistas, que sí, cuando tengan en cuenta la discusión de esta norma, que ambos aspectos deben ser tomados en cuenta, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, si me permite la mención, el archivero francés Charles Brivant decía claramente, ¿no? Que los documentos de archivo, ¿no? Son el arsenal, ¿no? Son el granero de la historia y el arsenal de la administración, ¿no? Para poder invocar estos dos contextos tan importantes que tienen que ver con la memoria histórica y la gestión administrativa. Si bien es cierto, hay unos temas importantes respecto a lo que se refiere al artículo 5, allá el Archivo General de la Nación, y acá sí me gustaría incidir algo importante. Durante muchos años, el Archivo General de la Nación ha sido considerado, por un lado, un organismo público descentralizado, una OPD, ¿no? Pero ya con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se precisó que se le dio la denominación de organismo ejecutor. Y ahí un poco está el tema que se asociaba anteriormente con lo que la PCM ya opinó. Entonces, ¿cuál es el problema, el meollo del asunto? El Archivo General de la Nación, por la importancia que merece y por ser el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, no puede ser simplemente un ente ejecutor. Debe ser, o debería ser considerado un organismo técnico especializado. Y si me permite, señor presidente, le leo acá lo que dice el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que cuando habla de organismos técnicos especializados dice, son sus funciones, dos puntos, planificar y supervisar o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, con carácter multisectorial o intergubernamental, que requieren un alto grado de independencia funcional. Así que, señor presidente, yo creo que realmente es fundamental que se tenga en cuenta que el Archivo General de la Nación no puede seguir siendo, y aún a pesar, aunque PCM insista en esta postura, ser simplemente un organismo ejecutor como cualquier otro organismo, porque el Archivo General de la Nación tiene por su misión justamente preservar la memoria de los peruanos y regular la gestión documental a nivel nacional. Entonces yo creo que hay un asidero suficiente para poder solicitar, ¿no?, que en la propuesta legislativa se incorpore esta propuesta de ser un organismo técnico especializado. De otro modo, hay que tener en cuenta, adicionalmente, que en la Política Nacional de Cultura, que justamente se aprobó el día de ayer, ¿no?, justo con conmemoración de los 10 años del Ministerio de Cultura, en la página 35 se dice lo siguiente: los archivos son elementos sustanciales en la recuperación de la memoria histórica y también en su vertiente de instrumentos de generación y difusión del conocimiento. Son instituciones en las que se resguardan y conservan los testimonios documentales archivísticos de los acontecimientos de nuestra memoria histórica y deben de gozar de tecnologías de información y comunicación y de infraestructuras para el libre acceso de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra memoria escrita. Así pues, en la Política Nacional de Cultura ya está imbuida esta doble faz, ¿no?, que debe tener en cuenta las funciones del Archivo General de la Nación. En cuanto a la competencia del Archivo General de la Nación, hay que remarcar lo asociado al Sistema Nacional de Archivos. Y acá sí me detengo para que se pueda llamar la atención de los gobiernos regionales, porque los archivos regionales dependen directamente, administrativamente, de los gobiernos regionales. Y me temo que mucha de la situación en la que se encuentran los archivos regionales es justamente por falta de atención y desinterés de parte de los gobiernos regionales hacia estas instancias tan importantes. Me trae a la memoria, por ejemplo, en Madre de Dios, hace más o menos 10 años, durante unas revueltas que se llevaron a cabo, se quemó el archivo regional de Madre de Dios. Años después tuve la oportunidad de ir y ver con alguna pena realmente cómo el archivo regional de Madre de Dios se había reducido solamente a no más de 5 metros cuadrados de documentos que pudieron los archiveros ir recopilando nuevamente, ¿no?, para ir formando un nuevo archivo regional. He ahí la importancia. Por ejemplo, en Cusco, señor presidente. En Cusco, el archivo regional que guarda documentos tan importantes de la época de la colonia, que narran justamente lo que hemos comentado, de la época de la independencia, la transición de la independencia, están en un local que es inadecuado, que se encuentra dentro de la Universidad del Cusco, la Universidad Nacional del Cusco. No tiene un local propio.
Y así la problemática a nivel nacional es álgida y es importante que se incida en las competencias del Archivo General de la Nación como ente rector del Sistema Nacional de Archivos. En cuanto a las funciones, no me voy a pronunciar mucho, sino diré que, y ahí estoy en sintonía con lo que dice la PCM respecto de que las funciones tienen que ser funciones de carácter general. No podemos incidir o numerar funciones específicas que pueden ser desarrolladas en un reglamento, señor presidente. Así que me voy a saltar acá al punto 9, que hace referencia a la jefatura institucional. La ley orgánica del Archivo General de la Nación especificó, o especificaba, mejor dicho, cuál debería ser el perfil y la experiencia que debería tener un jefe del Archivo General de la Nación. Decía claramente que tenía que ser una persona con formación y capacitación de grado y posgrado en materias archivísticas y asociadas a la archivística. Pero además decía que tenía que tener experiencia comprobada en años de servicio en materia archivística. En el año 2010, esa precisión, ¿no? Esa precisión se derogó. No sabemos por qué, seguramente para favorecer algún interés. Esa mención de garantizar que al Archivo General de la Nación lleguen profesionales con experiencia y recorrido en la materia no está mal, no está más. Además, está la precisión de que el jefe del Archivo General de la Nación debería tener una gestión de 4 años, lo cual garantizaba una prestancia y un recorrido administrativo más o menos estable de 4 años que permita hacer gestiones o permita hacer gestión pública, ¿no? Lo cual, como sabemos, en el Estado se cambia pues, de jefe de cada entidad cada año y medio, y no se puede estar siendo presa de tanta inestabilidad. Así que yo pediría a la comisión, por su intermedio, señor presidente, que se tenga en cuenta que debe haber cierta estabilidad y además que el puesto de la jefatura sea por concurso público y que lo vea servir como en otras instancias técnicas. Si queremos que el Archivo General de la Nación sea un organismo técnico especializado, entonces deberían llegar las personas que lo dirijan a través de un concurso público de méritos y que sea servir o el consejo directivo quien lo designe para justamente garantizar, ¿no?, la idoneidad de los cargos que se desarrollan en el Estado peruano. Por otro lado, la Comisión Técnica de Archivos, que ya existe, pero el reglamento anterior del AGN, que se publicó en 2018, eliminó al Consejo Nacional de Archivos, que era una instancia consultiva de alto nivel. Esa instancia debe restaurarse, señor presidente, ¿no? Y es importante que se desarrolle esto. Respecto a la mención de la Escuela Nacional de Archivística, que sí existe y está a cargo del Archivo General de la Nación, debo precisar que es importante que esta instancia se le dé la prestancia y la altura que merece, y precisándose que además de la dependencia en el ámbito de la ley de institutos, sí pueda otorgar, o se precise que debe otorgar certificados o títulos, mejor dicho, a nombre de la Nación. Respecto al ámbito de la Procuraduría que se pide en esta norma, consideramos que no es necesario que se incorpore una Procuraduría, ya que al ser un sector de cultura podría llevarlo, si se puede generar o se puede prestar los recursos para que esta Procuraduría desempeñe una mejor función respecto a la defensa de los intereses del Archivo General de la Nación. Lo que sí coincidimos parcialmente es en el artículo 13, que está referido a la potestad sancionadora. Definitivamente no podemos dejar de mencionar que tiene que haber una potestad sancionadora de parte del Archivo General para sancionar a aquellos servidores y entidades que no cumplan con la legislación. Muchos hemos escuchado del robo de documentos, de la desaparición de documentos, ¿no? Hemos escuchado de cómo los registros, ¿no?, de visitas desaparecen. Eso debe ser sancionado, señor presidente. Así que es importante que se le dote de garras o de dientes al Archivo General de la Nación para que pueda fiscalizar, ¿no?, de manera puntual este tema. Y además, sí me gustaría incorporar que es necesario que el Archivo General de la Nación, a través o de una alianza o un convenio con la Contraloría General de la República, puedan desarrollar acciones de control para justamente cautelar que el patrimonio documental y los documentos archivísticos de las entidades públicas estén a buen recaudo. Finalmente, señor presidente, para terminar, y me quiero referir a la única norma derogatoria de la ley que se propone, sí estamos en contra de esta norma derogatoria por cuanto no se puede pretender de un solo plumazo,
borrar toda la legislación archivística que existe en el Perú de los años 70, con una norma que realmente, que la propuesta de norma creemos que puede ser enriquecida en muchos aspectos. Así que sería importante que se declare una vacatio legis en ese sentido para que esta norma se pueda reglamentar en un periodo y en ese periodo de vacatio legis se pueda ir derogando paulatinamente la legislación archivística, porque se entiende que la norma que se va a aprobar por el Congreso de la República es superior a toda la legislación que ya existe. Una vez que se apruebe, recién tendría que derogarse todo lo que ya existe durante tantos años, que ha costado a tantos archiveros formar y desarrollar esta normativa. Así que, señor presidente, con ello termino. Si tiene ustedes, o ustedes, señores congresistas, por vuestro intermedio, alguna consulta, con todo gusto. Bien, muchas gracias por su amplia exposición. Agradecemos muchísimo. Y también vamos a los señores congresistas, vamos a pasar a los señores congresistas, si alguien desea hacer alguna pregunta. Bueno, no habiendo las preguntas de parte de los señores congresistas, bueno, de parte de la mesa, quisiera preguntarle, señor Ricardo, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el impacto de los constantes cambios de jefe de Archivo General de la Nación en su funcionamiento? ¿Eso nos podría responder? ¿Se podría responder la pregunta? Por supuesto, señor presidente, con todo gusto. Verá usted, realmente el impacto es fundamental. El impacto que han tenido los constantes cambios de jefaturas y la inestabilidad respecto a los cargos de dirección en el Archivo General de la Nación justamente han causado la no continuidad de las políticas archivísticas, ni siquiera la continuidad de las políticas de cada gestión institucional. Ello también ha causado, evidentemente, que hayan llegado al Archivo General de la Nación personas que no cumplen con el perfil ni profesional ni de experiencia. No es el caso de la actual gestión, pero ha habido casos en tiempos precedentes muy cercanos de personas que no tenían ninguna experiencia en archivística ni gestión documental, que han tenido el atrevimiento de cambiar inclusive la legislación archivística, ¿no es cierto?, que esperábamos que sea para mejor, pero la verdad es que sí hay un impacto importante. Por eso señalé y remarqué que cuando se contemple esta norma debería hacerse énfasis, ¿no?, tanto en la formación como en la experiencia de un jefe del Archivo General de la Nación o jefa del Archivo General de la Nación, y además la continuidad, cuando menos, de 3 o 4 años de gestión, para que se pueda ver realmente los frutos de las políticas institucionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, su amplia exposición. Le agradecemos bastante en esta comisión que, bueno, ha tenido esa voluntad de explicarnos ampliamente y de esa manera para tener conocimiento. Y una vez más le agradezco infinitamente al señor Jorge Alfredo Rafael Ortiz de Sotelo, igualmente a usted también, señor Ricardo Arturo Morao Heredia, que nos han compartido los alcances necesarios en cuanto a lo que es temas archivísticos. Entonces, todo se estará tomando en cuenta, todo eso, entonces será hasta otra oportunidad que podemos tener así conversaciones para seguir enriqueciendo lo que es en cuanto a la legislación archivística, ¿no? Entonces, una vez más, agradezco bastante y bueno, con todo gusto, señor presidente, con todo gusto estamos abiertos para escucharlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias de parte de la comisión, le agradecemos muchísimo a ustedes, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy bien. Gracias.